Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. La siguiente historia me la mandó Luis Grijaldo y José Luis Enríquez. Ellos no me mandaron una historia tal cual. De hecho, ambos me han mandado links a casos reales que han sido documentados y que se han puesto en la red. Estas cosas pasaron en verdad dentro de bosques. Sus testimonios vienen de palabras mismas de los guardabosques. Les agradezco mucho por este apoyo, ya que son historias muy tétricas, historias que de seguro a más de uno lo harán pensar 2 veces antes de entrar a estos bosques enormes, a estos bosques majestuosos que son durante el día, pero también que inspiran un miedo, a veces irracional, o a veces, como muchos otros, al enterarnos de estas historias, un miedo que está muy bien fundamentado. Estas 2 historias siguientes suceden en Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos bosques muy vastos y muy grandes, también a la par de una larga lista de guardabosques que se la pasan dando rondines, ayudando a los campistas, tanto de día así como también de noche, cuidando las reservas naturales y cuidando también a las especies. Pero para desgracia de estas personas, los bosques no solamente son visitados por personas que son amantes de los animales o de la naturaleza, sino que los bosques también son los lugares indicados, lugares más que perfectos para ocultar cosas que a veces no quieres que sean encontradas, o a veces lugares que se prestan a hacer este tipo de juegos diabólicos, podríamos decirlo. Es el lugar designado para cometer crímenes y que muy difícilmente te agarren, pues cuántos no hemos sabido sobre desapariciones en bosques, sobre personas que no volvieron a aparecer nunca, como si éste los hubiera devorado, ni siquiera un rastro, nada. Esto se los platico porque va muy de la mano de la siguiente experiencia. Este guardabosques llegó a su turno de noche, como cualquier otro turno normal. Su caseta estaba en el centro del bosque. Era una de las que estaba más en lo profundo. Por esto mismo, es una de las casetas que están hasta arriba. Muchos de nosotros conocemos las cabañas que tienen los guardabosques. Están en medio del bosque, son cabañas normales, pero hay unas que necesitan estar por encima de las copas de los árboles para ver muy bien, para ver las carreteras, para ver los señalamientos, para ver más los caminos, hacia dónde van aquellos caminos que están permitidos y hacia dónde van los caminos que no están permitidos para los campistas. A pesar de que este guardabosques dice que no era fan de estar observando todo el bosque durante la noche, él más bien se la pasaba llenando reportes, se la pasaba dando rondines, se la pasaba dando estatus por radio, antes que estar viendo por la ventana, pues en su mayoría él decía que no había novedad. Es un bosque, está todo muy bien cubierto, no se ve nada salvo los caminos. Pero aquella noche algo llamó su atención, pues desde abajo le estaban aluzando con una especie de lámpara. Por la ventana, él dice que veía brillo entrar, como si alguien le estuviera dando señalamientos. Esto es muy efectivo. Tal vez era un grupo de jóvenes que se habían perdido. Habían visto la caseta a lo lejos, habían visto que había luz desde adentro, y pues le estaban dando señales. Él se paró de inmediato y observó que la luz venía de un lugar específico. No venía de ninguno de los caminos, pero lo que le pareció extraño
es que tan pronto él se acercó a la ventana, esta luz dejó de iluminarlo. Si hubieran sido unos campistas perdidos, ellos hubieran seguido iluminando, tratando de llamar la atención, pero no. Si hubieran sido otros guardabosques, ¿qué sentido tiene estar usando la lámpara? Ellos se comunicarían por radio. Lo que le causa aún más extrañeza es que al menos él alcanza a ver, por medio de las sombras de los árboles, por medio de la luz de la luna, que al caso deja entrar un poco de luz hasta aquellos troncos, hasta aquellos matorrales que están hasta abajo. Logra divisar unas caras que lo están viendo directamente hacia él. Son dos caras. A pesar de la distancia, a pesar de que tal vez esto se puede confundir, como ya dije anteriormente, con las sombras de los árboles, con los troncos, con las hojas, con la luz de la luna, que le puede dar forma a ciertas cosas que para nada son lo que parecen. El guardabosque se queda observando, detenidamente, revisa aquellas caras. Está a una distancia considerable, por lo que sale al barandal y usa su lámpara. A pesar de que es una lámpara especial que tiene varios modos para ajustar la iluminación, la distancia es tal que no puede iluminar hasta allá, o al menos no puede iluminarlo con propiedad. Este guardabosque se queda un momento pensando, se queda un momento observando, pero al ver que las caras siguen estando ahí como que fijas, como si estuvieran detenidas, como si no se movieran para nada, él atribuye esto a que tal vez son dibujos proporcionados por las sombras de aquellas ramas de los árboles, porque una persona normal no se quedaría solamente observando. Por más que quisiera, esta persona se movería, ladearía su cara, se movería del lugar. Estas caras que él veía, que eran dos, no se movían para nada, por lo que lo atribuyó a esto, simplemente sombras que se hacen con la luz de la luna. Así que él volvió adentro y siguió con su rutina normal. Habló por radio, anotó en la bitácora, e incluso bajó de la caseta, se fue en cuatrimoto, dio su rondín, se encontró con otros guardabosques, habló con ellos, y de igual manera volvió a la caseta de nuevo, subió las escaleras, cenó. A grandes rasgos, pasó tal vez 3 o 4 horas, y justo cuando se preparó su café, para darle guerra a aquel sueño de las 4, 3:30 de la mañana, al que todos afecta, la hora más pesada de la noche, salió afuera a tomar su café. Y es en ese momento que él sigue viendo aquellos rostros. Un guardabosques tiene la memoria muy buena. Memoriza todo su entorno, ya que tiene que detectar ciertas cosas que no están ahí. Por ejemplo, cuando tienen que detectar que un depredador se está saliendo de su área y está llegando al área donde los campistas van a disfrutar del bosque. Ellos tienen que mantenerlos a raya. Por eso tienen que detectar huellas, mordiscos, troncos que aparecen de la nada. Significa que algún animal salvaje se está moviendo. Ellos tienen buena memoria. Y es aquí cuando este guardabosques recuerda todas aquellas noches cuando él salía, y no recuerda jamás haber visto aquellas caras. No recuerda jamás haber visto aquellos extraños dibujos que se hacen con la luna. Además, también quedaba pendiente aquella luz de la lámpara, porque lo estaban iluminando. Y fue en ese preciso momento en el que tiene una idea, algo que no había hecho. Fue por sus binoculares. Salió de nuevo y les ajustó la medida y empezó a observar directamente hacia aquellos rostros. ¿Y qué es lo que vio? En efecto, eran dos caras, una de un hombre y otra de una mujer, que lo estaban observando entre los arbustos, que la luz de la luna los iluminaba perfectamente, que su mirada estaba directa hacia aquella cabaña.
y que ambos estaban sonriendo con una sonrisa de más perturbadora. ¿Saben lo curioso de esto y lo extraño? Lo que le provocó a este guardabosques un miedo indescriptible no era el hecho de que estas personas estuvieran sonriendo observándolo, sino que era el hecho de que estas personas ya llevaban en ese lugar sin moverse aproximadamente algunas 6 horas, como máximo o como mínimo unas 5. ¿Cómo es posible que una persona durante 6 horas consecutivas estuviera en la misma posición, entre el bosque, entre los animales, entre el viento, observándolo simplemente? El guardabosques da aviso por radio, baja de su cabaña y obviamente no puede entrar con la cuatrimoto, por lo que toma su machete y a punta de machete y con su otra mano sosteniendo un revólver, entra entre estos arbustos, abriéndose paso con el machete. Y justo cuando llega con estas dos personas que ya las veía a cierta distancia, nota algo extraño, y es que ni siquiera su cuerpo parece vivo. Su cuerpo parece un maniquí. Cuando iba acercándose, él piensa que tal vez eran un par de maniquís, puestos ahí tal vez por algún bromista, por algún joven campista que simplemente no tenía nada que hacer, o tenía un sentido del humor muy rebuscado, que buscaba espantar a los guardabosques. Pero cuando se acercó más, cuando estaba ya con ellos, se dio cuenta de que no eran maniquís. Estas personas se encontraban paradas de tal manera porque tenían a sus espaldas un instrumento que se usaba en años pasados, anteriormente criptomaníacos. En aquellos años lejanos, se tenía una tradición que tal vez suene algo espeluznante, y es que después de que una persona fallecía, esta persona se maquillaba, se vestía, y si era una persona adulta, se le hacía una última sesión de fotos, parada, a veces sola, y a veces más espeluznante porque lo hacía acompañada de personas vivas de su familia. Una última sesión fotográfica. El método para mantener a estos cuerpos, a estos cadáveres, parados, como si estuvieran vivos para la foto, era este mismo instrumento que agarraba a ambos costados del cadáver y con hierro que estaba fijado al piso, lo mantenía de pie, y podían ponerlo en cualquier posición. Algunos otros tenían otras extremidades como brazos de metal que podían ponérselos al cuerpo para que éste estuviera haciendo alguna posición diferente, como si éste estuviera vivo. Ese tipo de instrumentos lo tenían estos cuerpos. Y sí, ya no tenían vida. Esto causó mucho revuelo. Los demás guardabosques vinieron, dieron la información a los policías, los cuales también hicieron acto de presencia y se pusieron a buscar, tanto en el bosque como en las afueras. Pero esta búsqueda no llevó a nada. El criminal no logró ser detenido. Ni siquiera pudieron dar con alguna pista porque quien sea que había puesto los cuerpos ahí, lo había hecho de tal manera magistral que había ocultado muy bien sus huellas. Los policías y guardabosques creen que estas no fueron sus únicas víctimas. Es una persona que se veía, disfrutaba, haciéndole mal a los demás, quitándole la vida a los demás, y que le gustaba también que otras personas se dieran cuenta, porque este criminal había puesto los cuerpos de tal manera que el guardabosque los pudiera ver. De más está decir que la lámpara que él usó, la lámpara que llamó su atención a través de la ventana en un principio, era del mismo. Querían que descubrieran su obra maestra. Un caso muy perturbador de los Estados Unidos.
Esta siguiente historia no tiene mucha explicación. Es solamente una experiencia que engloba a varias personas. Sucedió en un bosque, pero un bosque muy transitado. El guardabosques que cuenta esta experiencia dice que esto pasó cuando tenía alrededor de sus 24, 23 años más o menos. Actualmente, en su testimonio, él tiene 90 años, por lo que ya tiene mucho tiempo que pasó esto. Él no da mucha información acerca del bosque, por respeto a la profesión y porque este bosque, en la actualidad, es muy visitado. Lo extraño aquí es que también es el bosque, o uno de ellos, en los que más personas desaparecen. En aquella década, se había inaugurado unas cabañas que estaban dirigidas a la población económicamente alta. Eran unas cabañas muy bien acondicionadas para las personas de muy alta sociedad pudieran ir a acampar ahí, con todas las comodidades que ellos querían. Estas cabañas, si bien estaban internadas entre el bosque, para estar en contacto con la naturaleza, no estaban muy alejadas unas de otras. Básicamente, también estas personas querían conocer gente, y pues en este mismo entorno se hacen diferentes actividades, se conocían entre ellos, etcétera, etcétera. Los guardabosques de ese tiempo también tenían como encomienda revisar los caminos y las áreas cercanas a estas cabañas alrededor de todo el bosque. Y si bien esta persona que cuenta esta historia decía que todo estaba tranquilo, hubo una cierta noche extraña en la que todo esto pasó de una forma muy volátil. Él dice que empezó con los niños, tanto niñas como niños, que estaban en estas cabañas acompañados de su familia. Empezaron a decirles a sus padres, y los padres, obviamente, les dijeron a los guardabosques que unos hombres extraños, que se notaba que no eran parte de las cabañas, estaban cerca de ahí merodeando. Los guardabosques fueron, y entre ellos, quien cuenta la historia, lo que les dijeron fue algo muy extraño. Estos hombres portaban con un overol, o al menos era lo que creían, por las palabras de los niños. Lo que alcanzaban a describir de estos hombres era un overol negro. Sus manos no tenían guantes, y sus pies tampoco tenían zapatos. Era decir que estas personas iban descalzas, andando en el bosque. Para las personas conocedoras, sabrán que eso es algo muy difícil, al menos adaptarse. Hay ramas, hay espinas, hay piedras puntiagudas que te pueden dañar la planta del pie. Pero según en palabras mismas de los niños, decían que estos hombres caminaban como si nada en todo el bosque. Se les preguntó también a los niños si estos hombres se les habían acercado o habían hablado con ellos. Pero estos nos dijeron que no, que si bien sí se habían acercado, no habían interactuado con ellos, pero que eso sí, los miraban muy atentamente y se movían sin quitarles la mirada de encima. Otra cosa es que estos hombres no tenían cabello. Su tez era blanca, pero muy blanca, rayando en lo pálido. Su cara, los niños no nos pudieron decir mucho, tan solo que era una cara como cualquier otra persona, pero que eso sí, entre todos se parecían. Esto podría sonar algo extraño, pero el guardabosques dice que, viniendo de las palabras de niños, que tal vez su imaginación estaba muy activa. Si bien tomaron en cuenta sus historias, la verdad es que no se pusieron a movilizarse. Solamente anduvieron 2 que 3 guardabosques cerca, pero no vieron nada extraño. Hasta las pocas horas de la noche, cuando en esta vez algunas madres de familia les dijeron que habían visto hombres extraños rondando por aquellas cabañas. Cuando los guardabosques se acercaron y les pidieron que por favor les dieran señas concretas de cómo eran estos hombres, de igual manera
Se los describieron igual que los niños, con un overol negro, sin zapatos, sin guantes, no tenían pelo, su piel rayaba en lo pálido y sus caras eran parecidas, por no decir copia una de otra. Era como si fueran gemelos. Los guardabosques en ese momento se les preguntó cuántos hombres habían visto. 3 madres de familia, tal vez derivando unos minutos. En total habían visto 7 hombres. Los puntos en los que los habían visto eran muy lejanos, o al menos no lo suficiente como para que uno se moviera tan rápido y aparecer en otro extremo, por lo que los guardabosques al menos dijeron que 5 hombres estaban cerca de ahí. Una palabra es de los niños, pero otra palabra muy diferente es de los adultos, que ya con miedo les estaban pidiendo ayuda. Este guardabosques recuerda, todos se movilizaron y estuvieron entre las cabañas, algunos cerca, otros más de lejos, pero todos cubriendo los caminos que llegaban a esta. Durante ese momento, todo marchó normal, hasta que recibieron una llamada. Un guardabosques decía haber captado a uno de estos extraños hombres y que lo había perseguido. Solicitaba la compañía de más. Los otros guardabosques que acudieron de inmediato creyeron que tal vez lo tenía acorralado, pero no. O podríamos decir que no. Sabía el lugar donde se encontraba, pero era algo difícil llegar allá. Lo que este guardabosques dice es que siguió a este extraño hombre, igual con todas las señas, overol negro sin pelo. Al momento de verlo, este hombre corrió. Una cosa que señala mucho es que al iluminarlo con la linterna, los ojos de este hombre resplandecieron, pero no había pupila negra en ellos. Eran blancos, absolutamente blancos. Dice que al momento que el guardabosques lo iluminó y le dijo que se detuviera, este extraño hombre empezó a correr, pero no de la manera que lo hiciera un humano. Corrió en 4 patas. El guardabosques que cuenta esta historia reconoce muy bien, tal vez, que su compañero no logró capturarlo por el miedo, ya que al verlo correr en 4 patas durante la noche, a cualquiera lo hubiera asustado, pero no fue solamente el hecho de que hubiera corrido en 4 patas, sino que en el momento en el que lo estaba persiguiendo, digamos que a una distancia algo apropiada, este extraño hombre subió un árbol y lo escaló, como si de una ardilla se tratara, utilizando todas sus extremidades, manos y pies. En cuestión de segundos, aquel largo pino lo subió con una facilidad que ningún humano, ni siquiera los escaladores profesionales, tendrían. Los llevó hasta aquel pino, que eran muchos en ese bosque, y les dijo con toda certeza que aquel hombre se encontraba en la copa. Por si no fuera poco esta historia, se sumó otras tantas, pues varias personas dentro de las cabañas dijeron que estos extraños hombres se habían metido dentro y que habían querido jalar a otras personas, o sea, llevárselas, aprovechando de que no había guardabosques cerca, pues se habían dividido en 2 grupos. Por suerte no se llevaron a ninguna, pero los testimonios de estas familias dijeron que estas personas tenían una piel tan blanca y tan transparente que incluso las venas de su cráneo, de su cara, se veían con total facilidad. Lo más extraño es que estos no hacían ruido. Su boca no se movía. Eran como si trajeran máscaras. No hacían ningún ruido. Era por eso que se acercaban con tanta facilidad. Incluso al pisar, decían que no hacían ruido. Su cara no manifestaba ninguna emoción. Eran inexpresivas. Muchas familias los golpearon, y a pesar de ir combates con palos,
Estos extraños hombres solamente se retiraron, pero no hicieron ningún gesto de dolor. Ningún gesto, incluso con agua hirviente, que una familia le aventó a uno. Este solamente se sacudió y corrió del lugar, sin gritar, sin una mueca de dolor, sin nada. Este suceso bastó para que las familias se fueran en ese momento. El guardabosques que cuenta esta historia dicen que las cabañas, debido a esta experiencia, tuvo muy mala fama. Nadie quería ir a ellas. Debido a que en ese tiempo no había internet y no había tampoco ni siquiera televisión, al menos en aquella región, los periódicos, las noticias, a veces llegaban, a veces no, así que todo era del boca a boca, y se esparció ese rumor muy rápido. Debido a todo esto, las cabañas fueron demolidas. Con el tiempo se dejaron de usar e inevitablemente se demolieron. Extrañamente, este guardabosques dice que este asunto de ver esos seres cerca, o al menos su aparición de nuevo, jamás volvió. En todos esos años que siguió trabajando como guardabosques, jamás se encontró con algo parecido. Aquellos extraños seres solamente salieron aquella noche y se volvieron a ocultar en lo profundo del bosque para jamás ser vistos de nuevo. Una historia extraña que se une a otras tantas sobre extraños seres vistos en los bosques. Criptomaníacos, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen el bosque de Aokigahara? Es un bosque muy popular, sobre todo si te gusta este tema del terror en los diferentes ámbitos. Buscar lugares embrujados, buscar lugares con ciertas, podríamos decir, maldiciones. Haciendo una búsqueda rápida en Google, te puedo asegurar que va a salir este bosque, que es muy popular, pero por algunas razones muy tristes, al igual que perturbadoras. Resulta que este bosque es popular porque mucha gente va y termina con su vida ahí. Es gente que simplemente encuentra este bosque como el último lugar al cual acudir a terminar con su propia vida. Tanto es así que el mismo gobierno de Japón ha puesto letreros en las diferentes entradas y salidas del bosque, en los cuales te dicen que tu vida es muy apreciada, que no transites ese lugar solo y que por favor no pienses en quitarte la vida ahí. Si el gobierno ha tenido que recurrir a poner este tipo de anuncios, creo que muchos sabrán que la cosa es seria. Y si bien este relato no es de la Aokigahara, está relacionado. Como les expliqué anteriormente, los bosques son el lugar predilecto que muchas personas escogen para esconder cosas y nunca ser encontradas, incluso sus propios cuerpos. Esta es la historia de un guardabosques, el cual en un día rutinario, por un aviso de un grupo de ancianos, por si la cosa no se podría poner peor, encontraron el cuerpo de una jovencita de entre algunos 19 o 20 años, muy joven, colgada de una de las ramas de un árbol en el bosque en el cual trabajaba. Resulta que este grupo de ancianos son este grupo de amigos de muy alta edad, a los que les gusta de vez en cuando salir a pasear y, tristemente, se encontraron con que ahí a la lejanía del camino, del sendero, donde ellos estaban paseando, se encontraron con una extraña figura que iba de un lado hacia otro, como rotando, flotando. Por mera curiosidad se acercaron y, tristemente, se encontraron con el cuerpo de esta chica. Esto sucedió a principios de los años 90, por lo que la internet no es ni la sombra de lo que es ahora, y todavía pues no estaba tan masificado, por lo que la noticia se corrió en los periódicos y en las diferentes estaciones de policía y hospitales. Obviamente lo que querían
entre guardabosques y policías, contactar a la familia de esta muchacha. De seguro la estaban buscando, pero tristemente y a pesar de todos sus esfuerzos, esto fue en vano. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un solo amigo, fue a reconocer aquel cuerpo. Cuando los guardabosques llegaron al sitio, se llevaron inmediatamente al cuerpo con la policía. Y a pesar de que esta muchacha, como dije anteriormente, no se le logró contactar con la familia, se le dio una así cristiana sepultura en algún lugar seleccionado por el mismo gobierno, ya que no la podían tener afuera. La descomposición estaba avanzando. Una vez que se habían llevado el cuerpo de esta chica, algunos de los guardabosques volvieron al lugar de los hechos y se encontraron con que, con toda la prisa con la que se habían llevado a aquella muchacha, dejaron algunas cosas que no le tomaron importancia, tiradas entre la hierba y la tierra. Eran pertenencias, algunos aretes, medallones, pulseras, cadenas y esclavas, entre otras cosas. Todas estas eran de un buen material. A lo que me quiero referir es que todas eran de oro o plata. Todas estas pertenencias tenían un costo muy elevado, lo que quería decir que esta chica podría venir de una familia con mucho dinero, y era extraño que nadie haya ido por su cuerpo. Parecía que había sido abandonada. Muchos de los guardabosques vieron estas pertenencias, y a pesar de lo que creen muchos o de lo que muchos harían, que es llevarse todas estas pertenencias para uso propio o para venderlas, la mayoría de ellos decidió enterrarlas en el mismo lugar donde esta chica fue hallada, ya que no sabían en dónde iba a terminar el cuerpo de esa chica. Decidieron enterrarlas ahí mismo, abajo del árbol. El guardabosques que cuenta esto dio gracias a que sus compañeros y él son muy supersticiosos. No querían tomar las pertenencias de una persona que acababa de fallecer, a pesar de lo que muchos creerán. Pero como todo, siempre en cada grupo hay uno que no comparte las mismas ideologías. Un guardabosques de este grupo, de los que estaban en ese bosque, decidió que si bien iba a ayudar a sus compañeros a sepultar todas las pertenencias de esta chica, él decidió quedarse con una cadena de oro. Esta cadena de oro era de hombre. Posiblemente no le pertenecía a la chica, posiblemente la traería en uno de sus bolsillos. Tal vez era de su padre, de su hermano o de su novio. No se podía saber. Este guardabosques pensó que no afectaría en nada en que se la quitara. De todas maneras, en donde quiera que estuviera, ya no la iba a usar. El guardabosques que cuenta esta historia dice que su compañero se puso la cadena y salió del lugar. Él era su pareja, con la que hacía rondines, con el que tenía que estar en la cabaña vigilando cierto sector del bosque, por lo que vivió en carne propia y lo vio de primera instancia todo lo que le pasó. Lo primero que notó este guardabosques es que en la cabaña había una cierta aura extraña. Escuchaba una voz femenina murmurar, pero por fuera, como si esta persona se encontrara fuera y quisiera entrar ya sea por la ventana o por la puerta. Llamaba su atención. Ambos la escucharon, pero decidieron no prestarle atención a eso. Había tenido un día apenas en que había sucedido lo de aquella muchacha, por lo que de seguro estos guardabosques venían ya susceptibles, tal vez, a escuchar cada cosa y asociarlo con esta muchacha, por lo que lo dejaron pasar. En un cierto rondín, cuando ellos iban a caballo, recorriendo aquel vasto bosque, y cuando se iban acercando a otro punto, en donde otros 2 guardias los estaban esperando, les tomó por sorpresa cuando estos guardias les preguntaron a ellos que quién era la chica que los estaba acompañando. Ambos guardabosques se desconciertan y obviamente preguntan que cuál mujer. Ellos están cabalgando solos, no hay ninguna mujer acompañándolos. Y el otro par de guardabosques les dice que sí, que a la distancia,
cuando venían ellos en sus caballos, podían ver a una mujer caminando en medio de ellos, siguiéndolos, pero que en cierta parte se les perdió de vista. Ambos guardias la habían visto, por lo que eso no pudo haber sido una ilusión óptica o tal vez la imaginación. Este guardabosques dice que la presencia de aquella muchacha se sentía en los huesos, como que algo frío, algo pesado, de energía pesada, los estaba siguiendo. Ya para cuando eran las 4 de la mañana, estos guardabosques se turnaron. El primero en dormir era aquel guardabosques que traía la cadena de oro. El guardabosques que cuenta esta historia dice que salió un momento de la cabaña, ya que quería fumar un cigarrillo. Y justo cuando ya estaba fuera, cuando el silencio era opacado por el ruido de los grillos y el viento azotando las ramas, fue que escuchó a sus espaldas un grito. Este grito provenía de la cabaña. Era un grito desesperado que gritaba una y otra vez auxilio, y también gritaba por su nombre. Este guardabosques cuenta que corrió inmediatamente hacia la puerta. Trató de abrirla, pero era en vano. Él recordaba muy bien que no la había puesto seguro. Solamente iba a fumar un cigarrillo y con la misma se volvía. Fue inmediatamente a una de las ventanas, solamente para escuchar aquel grito de su compañero, pidiendo auxilio, pidiendo que lo sacara de aquella cabaña. Este guardabosques trató de correr la ventana, solamente lo hizo un poco. Agarró la cortina, también la alzó, ya que quería saber qué era lo que estaba pasando adentro, solamente para verse cara a cara con aquella muchacha, mirándolo desde adentro de la cabaña. En ese preciso momento, el otro guardabosques sale por una de las ventanas, y no sale de una manera normal, sale disparado. Él mismo se había aventado. No le importaba cortarse con los vidrios, no le importaba caerse y golpearse en el piso. Él lo que quería era salir de aquella cabaña. Cuando lo hizo, ambos corrieron por todo el camino de tierra, por todo el sendero, a plena oscuridad, retirándose así un par de metros de la cabaña. Y una vez que estuvieron ellos dos solos, no había necesidad de preguntar qué había pasado. Todo el pecho de este guardabosques y parte del cuello y cara había sido rasguñado y había sido mordido. Más en concreto, las partes donde tenía colgando esta cadena. Los rasguños eran profundos, algunos cuantos, tanto así que le ardía. Ambos supieron en ese momento, según cuenta este guardabosques, que tenían que devolver la cadena, al menos él, porque se notaba que la cosa era contra él. Él la había tomado y se la había llevado, de inmediato con lámparas en mano, y con un terror absoluto, volvieron a internarse entre el bosque. Y lo que cuenta este guardabosques es que lo que sigue fue una de las partes más tétricas que ha vivido en toda su vida y que de seguro nunca va a poder olvidar. Siempre lo perseguirá en todas sus pesadillas, pues fueron y enterraron aquella cadena de nuevo en la tierra, junto con las otras pertenencias. Pero mientras eran observados por esta misma chica que se encontraba colgada de la misma manera en la que la habían encontrado, de aquel árbol, de aquella rama, mirando hacia abajo, mientras ambos guardabosques enterraban la cadena. El otro guardabosques pidió perdón, de rodillas, jurando y perjurando que jamás lo volvería a hacer y que lo perdonara. Ambos salieron de aquel bosque, y según quien cuenta la historia, de esa manera, solamente dejaron tranquilo a su compañero. Este guardabosques termina la historia con una reflexión, diciendo que no importa si la persona que haya fallecido ya no va a ocupar ciertas cosas que tuvo en vida, que es cierto, cuando nos vamos, no nos vamos a llevar nada, pero tampoco le robes. No sabes lo preciado que es tal vez para esa persona aquel objeto. No sabes si hay una historia detrás de él.
tanto así que tal vez algunos espíritus vuelvan de su descanso eterno solamente para martirizarte, ya que tú no eres el dueño de ese objeto. Ellos no te lo heredaron. Y aún peor, ellos querían ser enterrados o tal vez al lugar donde iban a dar, en compañía de sus objetos queridos. Y pueden cobrar venganza. Criptomaníacos, ¿qué me dicen ustedes? Si una persona fallece, se quedarían con sus pertenencias. Aunque éste no se las hubiera dado, tomarían ese riesgo de robarle a un cadáver